En enero de 1968 se dispararon las primeras salvas de la batalla más discutida de la guerra de Vietnam. El objetivo comunista era una lejana base de los marines estadounidenses llamada Khe Sanh. Los defensores soportaron 77 días de asedio, ya que no podían retirarse. Vietnam. Vietnam, 1945-1975, la guerra de los 10.000 días. La ofensiva del Tet. En diciembre de 1967 se observaba una gran concentración de fuerzas norvietnamitas en las colinas cercanas a Khe Sanh. Según el Servicio de Información estadounidense, la táctica que perseguían los comunistas consistía en rodear y tomar la base. El objetivo era una pista de aterrizaje sobre una pequeña meseta, Khe Sanh, poco conocida hasta ahora en los 3 años de implicación estadounidense en los combates. Khe Sanh está situada en la zona noroeste de Vietnam del Sur, la parte que linda con Laos y Vietnam del Norte. Para mantener Khe Sanh, los defensores debían dominar varias colinas cercanas. Cotas claves como la 861 y la 881 fueron conservadas por los marines después de un intenso combate que tuvo lugar 7 meses antes. Ahora, estas mismas colinas resultarán fundamentales a lo largo de la inminente batalla. Al mando de Khe Sanh se hallaba un veterano de la Segunda Guerra Mundial, el coronel de marines David E. Lowndes, quien comprendió la importancia crítica que representaba para ambos bandos poseer las alturas. El plan de los comunistas para tomar las colinas era el mismo que hubiera adoptado yo. En otras palabras, si yo estuviera al otro lado de la posición y mi comandante me dijera que tomara la pista de aterrizaje, lo primero que haría sería echarles de las colinas, apartarlos de mi vista. Desde mediados de los años 60, en este sector norte se habían desplegado operaciones de búsqueda y destrucción. Khe Sanh era una base de patrulla avanzada cuya misión consistía en bloquear las rutas de infiltración de los norvietnamitas. Las tácticas y el terreno habían sido elegidas por el general William Westmoreland. Yo estaba influido por el deseo de luchar con el enemigo fuera de las zonas pobladas. Quería luchar contra ellos en la zona más accidentada y montañosa a lo largo de la frontera con Laos, donde podríamos explotar al máximo nuestra potencia de fuego sin temor de causar daños. Pero ahora había 3.500 marines atrapados en el interior de un perímetro rodeado de alambre de espino. Estaban sitiados por una tropa que les superaba en número en una proporción de 4-1. La base operacional se había convertido en una fortaleza asediada. El 21 de enero, la artillería comunista de largo alcance encabezó el primer ataque y centenares de proyectiles cayeron sobre la base. Ese primer día, los guerrilleros alcanzaron el depósito de municiones. Pero aún quedaban 11 semanas de asedio. Cuando hieren a alguien, lo envían de inmediato a su casa. Y tú siempre te identificas con él. Y te afecta muy profundamente. Un compañero nuestro fue alcanzado por un proyectil de artillería. Se había parapetado en una trinchera y el proyectil fue a parar directamente a esa trinchera. Probablemente los restos que enviaron a su casa podrían caber en un pañuelo. Nos cosieron a bombazos. Creo que fue una de las zonas más constantemente bombardeadas en la historia de la guerra. Khe Sanh medía solo unos 400 metros de anchura por 800 de longitud. Y creo que solo en el primer día recibimos unos 300 impactos. Allí había mucha muerte y destrucción. Ese primer día perdieron la vida 18 marines. Por cada proyectil que les alcanzaba, los marines respondían con varios, pero ellos eran el blanco más visible, más concentrado. Los primeros apuros de los defensores de Khe Sanh coparon la atención de la prensa y del público. Khe Sanh pronto se convertiría en la principal historia de guerra. El comentarista de prensa Peter Brystrap.
Era un melodrama en todos los sentidos. Desde el inicio de la guerra no había tenido lugar una confrontación tan prolongada entre los estadounidenses y los norvietnamitas. Así que tenías en mente visiones de Dien Bien Phu, de los marines rodeados, y una historia verdadera e interminable que cubrir. Las comparaciones de la prensa con Dien Bien Phu inquietaban a los altos mandos estadounidenses. Dien Bien Phu, la batalla que perdieron los franceses 14 años antes, constituía el símbolo del fracaso militar occidental en Vietnam. Dien Bien Phu, al igual que Khe Sanh, era una base aislada que tenía que ser suministrada desde el aire. En aquel caso, también los comunistas contaban con una fuerza superior. Los bombardeos de la artillería devastaron Dien Bien Phu. Y el vencedor de Dien Bien Phu, el general von Nguyen Giap, era quien había planificado el asedio de Khe Sanh. Las similitudes resultaban irresistibles para la prensa. Todos los periodistas opinaban que la situación era semejante a Dien Bien Phu. Y no dejaba de intentar decirles, como se lo digo a usted ahora, que la comparación no era válida. A diferencia de los franceses, los defensores estadounidenses de Khe Sanh superaban a los comunistas en potencia de fuego. El alto mando estadounidense confiaba en mantener el control de las colinas cercanas, cosa que no lograron los franceses. En Khe Sanh, Estados Unidos disponía de una superioridad aérea total. Pero el recuerdo de la derrota en Dien Bien Phu atormentaba al presidente Lyndon B. Johnson, quien temía que la caída de Khe Sanh echara por el suelo la política americana en Vietnam. El presidente exigió de los jefes de Estado Mayor un documento formal firmado con sangre, según él, en el que se confirmara el mantenimiento de Khe Sanh. Las presiones de la Casa Blanca recayeron sobre Westmoreland. Debido concretamente a la visión expuesta en Estados Unidos por los medios de comunicación y sobre todo por la televisión, en Washington existía una gran consternación. El presidente y sus consejeros estaban muy influidos por los reportajes en la televisión y en la prensa, ya que la opinión pública recibía esa información antes de conocer nuestros informes oficiales. Y al señor Johnson y a sus consejeros les preocupaba hasta el punto de sobreestimar la importancia de esa batalla y la posibilidad de nuestra derrota. Como reflejo de la preocupación nacional sobre Khe Sanh, el presidente personalmente fue a despedir a los marines de refuerzo que partían hacia allá. Este es un momento decisivo en Vietnam. Los ojos de la nación, los ojos del mundo entero y los ojos de toda la historia están puestos en ese pequeño y valiente grupo de defensores que mantienen el paso en Khe Sanh y la zona colindante. Los refuerzos llegaron en el momento crítico del asedio. Ahora el número de soldados ascendía a 6.000, incluyendo un batallón de Rangers sudvietnamita. Yo tomé la decisión de mantener Khe Sanh y la reforzamos con marines y un batallón de Rangers survietnamita. El número era el mínimo que yo consideraba al que se podía habituallar, si era necesario, por aire. Por orden de Johnson, Westmoreland en persona informaba a diario al presidente. Sus principales preocupaciones logísticas eran las condiciones de la pista de aterrizaje y el envío de suministros por aire. A pesar de sus problemas de suministro, Westmoreland decidió no abrir una carretera hasta la base. Sus tropas estaban demasiado diseminadas, por lo que Khe Sanh tenía que seguir dependiendo únicamente de los suministros aéreos. Un C-130 pierde gasolina alcanzado en el ala. Un proyectil de mortero roza el avión. La pista de aterrizaje era el objetivo principal de los comunistas y requería reparaciones constantes. Los pilotos debían esquivar la artillería antiaérea para soltar sus cargas sobre ese pequeño blanco. Para los marines sitiados, su aislamiento constituyó el argumento para la canción de un soldado, compuesta y cantada en Vietnam. Aquí estoy, aquí solo estoy, a 10.000 millas lejos de mi hogar.
lejos de ti, mi amor. Aquí estoy, tan añorado y triste. Me hacen falta muchas cosas, pero sobre todo te necesito a ti. Compartíamos nuestro búnker con ratas enormes. Ellas eran las dueñas y señoras que dominaban Kisan. Nosotros no éramos más que huéspedes. Yo soy de Nueva York y había visto ratas en mi ciudad, pero jamás del tamaño de aquellas. Y nos explicaron cómo teníamos que dormir. Y eso representó algo muy original para mí. Cogías la manta y metías los pies como si te introdujeras en un capullo, tapándote incluso la cara, y tenías que dormir así. ¡Qué remedio! Hubo un tipo que nos demostró en la práctica qué nos ocurriría si no lo hacíamos así. Se negó a dormir con la cara tapada y una rata trepó y le arrancó un trozo de cara. Era su primera noche, así que no tuvieron que repetirme cómo tenía que dormir. Los marines, un cuerpo de ataque de élite, tenían la orden presidencial de defender la base y se atrincheraron. El día 30 de enero, mientras continuaba el martilleo comunista, estalló la ofensiva del Tet. Las fuerzas comunistas se apoderaron de todas las poblaciones y ciudades principales. Y los marines en Kesan temían ser las próximas víctimas. Esperábamos una invasión en masa. Allí nos acechaban de 20 a 80.000 guerrilleros del Vietcong. Nos reunimos un grupo y empezamos a renegar diciendo que ninguno de nosotros saldría vivo de las trincheras, pero que venderíamos caras nuestras vidas. Eran tonterías heroicas, supongo, pero creíamos en ellas. Y todos realmente pensábamos que era el final. Así que sacamos las granadas, las colocamos junto a las trincheras y nos dispusimos a esperar. A los defensores solo les quedaba esperar, sentados y ansiosos, que se desencadenara el gran ataque. Pero en Kesan, los comunistas también se convirtieron en un blanco concentrado y el poder aéreo estadounidense aprovechó la ocasión al máximo. Pronto los ataques aéreos alcanzaron una media de 400 diarios. Estados Unidos afirmó que solo había perdido 2 cazabombarderos derribados por la artillería antiaérea. Para las tropas comunistas en movimiento, la aviación resultaba letal, pero eran expertos en el atrincheramiento y por consiguiente el estado de sitio se prolongó. Los analistas de información que trabajaban con fotografías aéreas determinaban las probables rutas de las tropas norvietnamitas. Y se introdujeron nuevos dispositivos que ampliaban los ataques aéreos. Unos sensores en forma de pequeños árboles fueron lanzados alrededor de Kesan para formar un sistema de alarma. Se trataba de sensores acústicos que detectaban los sonidos de voces humanas y los ruidos de camiones, y sensores sísmicos que transmitían las vibraciones al paso de la tropa. Control, tenemos un cambio JFC en el sector 604. Se recibió la orden de ONS-12. El número de control es el 081. Y en el sur tienen el objetivo alternativo contra 2 concentraciones. El blanco principal se halla en la zona de Kisan, donde se ha confirmado una concentración de tropas en una zona de almacenaje. El golpe más fuerte lo asestaron los B-52 que despegaban de bases en Extremo Oriente durante las 24 horas del día. Bien, piloto 2990. Tengo una corrección de +1. Aquí 2990. Tomaré nota de esa corrección. 4321. Fuera. Estoy recibiendo tu señal interna. ¿Quieres apagar las luces, por favor? Ahora, a diario, cada 90 minutos había 3 bombardeos sobre Kesan. La lluvia de bombas, a razón de 1.800 toneladas al día, tenía un nombre clave: Operación Niágara. Asaktis ARC, incursiones de los B-52, incursiones realmente tremendas. No se veían los aviones, solo se veía cómo se desgarraba el aire y el suelo temblaba bajo tus pies y cómo saltabas cada vez. Ni siquiera sabías de dónde salían los aviones. El 7 de febrero, los comunistas atacaron el campamento de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Lang Bay, a tan solo 10 kilómetros de Kesan.
Por vez primera en la guerra de Vietnam aparecieron los carros de combate comunistas, lo que representaba un nuevo motivo de alarma para el alto mando estadounidense. Lang Bay contaba con solo 24 defensores estadounidenses apoyados por 900 tribeños. Desesperados, los defensores pidieron ayuda a Khe Sanh. Los marines hubieron de tomar una decisión dramática, no acudir en su ayuda, ya que de iniciar el rescate corrían el riesgo de caer en emboscadas. Solo un puñado de defensores logró escapar de Lang Bay. El coronel Lowndes reforzó las posiciones en las colinas. ¿Eran importantes las colinas? Sí. Eran de vital importancia en cuanto a mí respecta, porque necesitábamos ver qué había alrededor. No se puede luchar si no se ve. En otras palabras, si ellos llegaban y tomaban ese terreno clave y colocaban observadores allá arriba, la eficacia de sus cohetes, morteros y demás armas aumentaría en un 100% y nos privaría de la prerrogativa de localizar a los que intentaran acercarse a la base. El 8 de febrero, 18 días después del inicio del asedio, los refuerzos comunistas lanzaron el primer ataque diurno. Asaltaron la colina 64 a tan solo 400 metros del perímetro alambrado de Khe Sanh. En un feroz combate cuerpo a cuerpo, la mitad occidental de la colina cayó en manos comunistas. Los marines contraatacaron y recuperaron la colina. La suerte de los marines constituía una preocupación diaria para la opinión pública estadounidense. Ahora se esperaba un ataque por tierra contra la base de Khe Sanh. En el 33º día se consiguió un nuevo récord de impactos, 1.300. Por la noche, los marines oyeron cómo los comunistas cavaban trincheras hacia ellos, algunas de las cuales llegaban tan solo a una distancia de 150 metros. A diario, los bombardeos con napalm arrasaban las trincheras. Pero el mal tiempo atmosférico y el martilleo de la artillería perjudicaban la vital línea de suministros aéreos. Pese a ello, fueron lanzados sobre Khe Sanh miles de toneladas de combustible, municiones y alimentos. También se empleaba un eficaz pero arriesgado sistema de suministro a tierra. Los aviones rozaban la pista mientras lanzaban su carga. El sistema también requería valor por parte de los marines que tenían que subirse a ellos. Tienen que comprender que los aviones, a causa del bombardeo continuo de la base, no podían pararse ni estacionarse. Descargaban lo que llevaban lanzándolo por la compuerta trasera. Así que tenías que hacer cola para ir corriendo detrás de los aviones y subir a ellos en marcha. El primer avión que intenté coger era un avión correo, pero no lo conseguí. Y el avión tampoco consiguió elevarse. Estalló al final de la pista. A los 40 días del inicio del asedio, solo los heridos eran evacuados de allí con regularidad. Algunos estaban tan desesperados por marcharse de Khe Sanh que se metían en las trincheras y dejaban los pies fuera con la esperanza de que les alcanzara la metralla y les amputara un pie o una pierna para poder irse a casa. Tan desesperados estaban. La opinión pública estadounidense cuestionaba de forma creciente las condiciones de combate y sus propósitos. Para los marines, el desafío consistía en mantener la moral al precio que fuera. Pese a que el mal tiempo asediaba constantemente Khe Sanh, la visibilidad cero apenas afectaba las operaciones aéreas. Los controladores en tierra utilizaban radar y ordenadores para guiar a los bombarderos. Esta tecnología fue tal vez un factor decisivo para el fin de la batalla. A mediados de marzo, los marines advirtieron que, como una oleada que se retira en silencio, los norvietnamitas abandonaban Khe Sanh. Había llegado el momento de levantar el estado de sitio. A partir del 1 de abril se llevaron a cabo ataques con helicópteros para eliminar las pequeñas bolsas de infantería comunista que quedaban. A los pocos días, unidades de la caballería aérea enlazaban con los defensores. En tierra, los elementos de cabeza, de vanguardia, avanzaban hacia el oeste encontrando poca resistencia. A partir del 6 de abril, las fuerzas de relevo empezaron a llegar a Khe Sanh. El asedio de 77 días se había acabado y comenzaba la evaluación.
Un oficial de Quezán, Max Cleland. Cuando nuestras fuerzas de relevo aterrizaron a unos 4 kilómetros de Quezán, advertimos que esos 4 kilómetros habían sido literalmente arrasados por los B-52. A pesar del levantamiento del sitio de Quezán, los militares debían enfrentarse todavía a las comparaciones con Dien Bien Phu. Teníamos una potencia de fuego superior. En Quezán disponíamos de un apoyo aéreo superior y también de una movilidad superior. Y en definitiva, eso es lo que marcó la diferencia. Aunque no se dieron las mismas circunstancias que Dien Bien Phu, la operación recibió mucha publicidad en Estados Unidos y eso benefició también psicológicamente, seamos sinceros, al enemigo. Creo que debe reconocerse que la estrategia del enemigo era derrotarnos políticamente en nuestra propia casa. Creo que eran lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que no podían derrotarnos en el campo de batalla. El asedio de Quezán inclinó a muchos estadounidenses en contra de la guerra. Al final de la batalla, una encuesta demostró que 1 de cada 5 estadounidenses habían pasado del apoyo a la guerra a la oposición. En Vietnam del Norte se les mostraban a la opinión pública imágenes de manifestaciones contra la guerra en Estados Unidos. Se les decía que la guerra contra el sur se estaba ganando. En Quezán, los marines reclamaron un recuento de 1.600 cadáveres norvietnamitas, que posiblemente fueran muchos más a causa de los ataques aéreos. Las pérdidas sufridas por los marines se cifraron en 205 fallecidos y 800 heridos, pero la opinión pública estadounidense cuestionó el coste y los resultados. El mando estadounidense abandonó Quezán y gradualmente también su táctica de búsqueda y destrucción. Quezán significó un cambio en la política militar. Los expertos militares se preguntaban si Quezán no había sido una finta norvietnamita para desviar la atención de la ofensiva del Tet lanzada más o menos al mismo tiempo. El presidente Johnson respondía a los críticos mientras condecoraba a los defensores. Algunos se preguntarán qué ha conseguido el arrojo de estos marines y aviadores. ¿Por qué elegimos pagar este precio para defender esas tristes colinas? Al fijar y diezmar 2 divisiones de norvietnamitas, esos pocos miles de marines y sus valientes aliados sudvietnamitas evitaron que esas divisiones participaran en otras batallas decisivas. Creo que nuestra iniciativa para entablar negociaciones con Vietnam del Norte ha quedado fortalecida por lo que hicieron estos hombres en Quezán, ya que le han demostrado al enemigo la total inutilidad de sus intentos por conseguir una victoria militar en el sur. Los marines conservaron Quezán. Cuando se les ordenó que lo abandonaran, solo la opinión pública y la prensa se preguntaban, ¿ha valido la pena? Soy marine. Y sigo siéndolo. Estoy retirado, pero soy un marine. Los marines tenemos una costumbre muy curiosa. Hacemos todo cuanto nos ordenan. Si la decisión la toman personas que están por encima de mí y no es la más adecuada, yo no puedo oponerme. Se me ordenó que fuera allí y me quedara, así que fui y me quedé. Cuando me ordenaron que abandonara el lugar, lo abandoné. Lo mismo hicieron las tropas que estaban allí. Yo lo hice tan solo porque disponía de los jóvenes que podían hacerlo. Al fin y al cabo, fueron ellos quienes realmente ganaron la batalla de Quezán. En enero de 1968, los norvietnamitas desencadenaron la ofensiva del Tet. La guerra estalló simultáneamente en todas las ciudades importantes de Vietnam del Sur. El Tet, la sagrada fiesta del Año Nuevo vietnamita, se convirtió en una ofensiva espectacular y sangrienta. En Estados Unidos, la televisión presentaba escenas bélicas sin precedentes, provocando las dudas sobre esa guerra. En enero de 1968, 2 años y medio después de que las tropas estadounidenses de tierra llegaran a Vietnam, su número total alcanzaba casi el 500.000. Las enérgicas operaciones de búsqueda y destrucción habían obligado a los norvietnamitas a retirarse a sus santuarios de la frontera. Los jefes estadounidenses insistían en que con sus tácticas estaban colaborando a ganar la guerra. A la opinión pública se le informaba de que lo peor ya había pasado.
Pero no todos estaban convencidos. El secretario de Defensa, Robert McNamara, cada vez se manifestaba más en contra de la guerra. Para reemplazar a McNamara, el presidente Lyndon Johnson nombró un nuevo secretario de Defensa, Clark Clifford. Clifford, un estrecho colaborador de Johnson, era un abogado que en principio apoyaba la política de guerra. En 1967, los informes procedentes de Vietnam indicaban que, por fin, vencíamos. La expresión que se utilizaba era que los partidos podían ver la luz al final del túnel y los visitantes que volvían hacían comentarios sobre cuándo podríamos retirar a nuestros hombres de Vietnam. Había mucha euforia a finales de 1967. Parecía que estábamos dominando la situación y que estábamos cerca del fin de esta triste y vergonzosa empresa. Pero en julio de 1967, los norvietnamitas decidieron poner en práctica una nueva estrategia. El jefe militar comunista, general Vo Nguyen Giap, se preparó para atacar las ciudades de Vietnam del Sur. Su objetivo era destruir la estructura del gobierno y socavar la confianza en la protección estadounidense. Pasar a una ofensiva abierta constituía un riesgo enorme. Paralelamente con su plan militar, Hanoi propuso iniciar negociaciones de paz. El ataque se inició el 31 de enero, el Año Nuevo Lunar o Tet, tradicionalmente un día de celebración en el que se respetaba el alto el fuego. Ocultos en camiones o disfrazados de granjeros, una fuerza de avanzadilla de 600 soldados entró en Saigón aprovechando el intenso tráfico de la víspera de la fiesta. De repente, ningún lugar de Vietnam era seguro. Casi 80.000 soldados componían la primera oleada de ataque. La mayoría eran guerrilleros del sur, integrantes del Frente de Liberación Nacional conocido como Viet Cong. Los comunistas atacaron un centenar de poblados y ciudades, 36 capitales de provincia y 64 capitales de distrito. Se lanzaron contra la embajada estadounidense en Saigón y la ocuparon, acaparando con ello la atención mundial. El contraataque se inició en las calles. Los policías militares se prepararon para un asalto al complejo. El grupo de asalto, formado por 17 comandos, abrió fuego y en la finca de la embajada, donde un comando se había atrincherado en una casa de madera, hubo un intercambio de fuerte tiroteo. En el combate murieron 5 estadounidenses y 15 guerrilleros. Desde un punto de vista militar, el ataque comunista constituyó un fracaso, pero produjo un fuerte impacto psicológico. El embajador estadounidense Ellsworth Bunker comenta: Yo estaba en mi residencia cuando ocurrió la escaramuza. Me despertaron sobre la 1 de la madrugada. Creo que fue cuando atacaron a los marines de la Guardia. Me sorprendió que hubiera tantos infiltrados en la ciudad y que hubieran podido entrar en la embajada. Pero, de cualquier forma, el enemigo fue rechazado. Los informes que recibí del general Westmoreland indicaban que, militarmente, la situación estaba bajo control. Lo consideré un incidente relativamente insignificante. Un grupo de zapadores abrieron un boquete en el muro y entraron, pero murieron todos, quedando sus cadáveres en el patio. Por lo tanto, no debe engañarnos este incidente. La prensa se mostró incrédula y en general informó de un modo ambiguo. Durante algunas semanas el derrotismo se adueñó del ánimo de los periodistas. En Saigón, los comunistas atacaron el aeropuerto, el cuartel general del ejército y el palacio presidencial. La lucha resultó más intensa en Cholón, el suburbio chino, donde se habían atrincherado más de 1000 infiltrados. En Saigón, como en el resto del país, el ejército vietnamita está de vacaciones.
En total, unos 4.000 Vietcong habían logrado penetrar en el centro de la ciudad. El combate en las calles continuó durante algunos días. Cada noche, en los hogares estadounidenses, la televisión repetía las escenas de los combates. La ofensiva del Tet constituyó un suceso impactante para la opinión pública y la administración estadounidenses, por lo inesperado. Y en los primeros días de la ofensiva parecía que los comunistas iban a tener éxito. Parecía que todo se había venido abajo. Unidades acorazadas estadounidenses se trasladaron a Saigón para unirse a la batalla y al final del primer día había 5 batallones estadounidenses en acción. En las operaciones de caza de francotiradores por los callejones, los soldados apenas se podían poner a cubierto, por lo que las bajas empezaron a aumentar. Los comunistas no daban señales de que iban a retirarse y los estadounidenses solicitaron lanzar ataques aéreos contra las bolsas de infiltrados. Los objetivos resultaban difíciles de localizar en las densamente pobladas Saigón y Cholón. Pronto, la ciudad ardía en llamas. Los bomberos luchaban desesperadamente para contener los daños producidos por ambos bandos. Mientras los civiles quedaron atrapados por el fuego cruzado, miles de ciudadanos fueron detenidos como sospechosos de haber ayudado al Vietcong. En Canto y Mito, pequeñas ciudades cerca de Saigón, los ataques aéreos dejaron unas secuelas desoladoras. En Ben Tre, un oficial estadounidense afirmó: "Tuvimos que destruirla para salvarla". Para muchos estadounidenses, esta afirmación se había convertido en un símbolo de las muchas paradojas de esa guerra. Hasta ese momento, los combates no habían llegado a las ciudades. Ahora, los civiles morían o resultaban heridos en unas cifras sin precedentes. Con la ofensiva del Tet, los comunistas consiguieron beneficios psicológicos. El jefe de pacificación de Vietnam del Sur, el coronel Nguyen B. Fue todo un éxito para los comunistas que pudieran demostrar al pueblo que podían llegar a todas partes, incluso a las grandes ciudades con grandes bases estadounidenses, grandes bases del gobierno, que podían entrar, destruir y matar a cualquiera que se opusiera a ellos. Al amanecer del día 31 de enero, en el ataque más concentrado de la ofensiva del Tet, los comunistas asaltaron Hue con una fuerza de 12.000 soldados. Uno de los objetivos principales era la Ciudadela, una fortaleza de muros gruesos ocupada antiguamente por los emperadores vietnamitas. Hue constituía un importante objetivo psicológico, ya que para todos los vietnamitas la ciudad encerraba siglos de historia y de valores culturales. Además, Hue era un punto militar vital a medio camino de la ruta de suministros entre Da Nang y las fuerzas aliadas cerca de la línea de partición. Por primera vez, las fuerzas comunistas se convirtieron en el blanco de una prolongada batalla convencional. El día 31 de enero de 1968, la Ciudadela cae en manos de los comunistas. La mayor parte de la población de Hue está bajo su control y los guerrilleros izan banderas por toda la ciudad. Los pocos defensores sudvietnamitas que quedaban intentaron organizar un contraataque. Desde una base cercana, los marines estadounidenses con carros de combate se trasladaron a Hue. Les acompañaba el teniente coronel Robert Christmas. Recuerdo una sensación muy extraña. Vimos mucha devastación, desolación, pero nada más. Nada. Entramos en la ciudad y nada, nada. Estábamos a unas 2 manzanas del complejo Macbeth cuando caímos en una gran emboscada. Toda la compañía pudo cruzar un puente, literalmente al trote, y naturalmente tomamos posiciones. Logramos hacerles retroceder una manzana entera y los mantuvimos allí.
Francamente, es probable que fuese la peor noche que pasé en la ciudad, porque tuve mucho miedo y dudo que cualquiera que estuviera con nosotros no lo tuviera. Para los marines acostumbrados a luchar en las junglas y los campos de arroz, ahora el combate era puerta por puerta. Cuando estábamos en los campos de arroz, los chicos del campo resultaban piezas claves. Eran superiores porque sabían por dónde andaban, pero cuando llegamos a la ciudad, todos los muchachos de Watts, de Harlem y del sur de Filadelfia se hicieron muy populares, y quizás se deba a que habían participado en unas cuantas peleas callejeras en su día y sabían exactamente dónde podía haber una emboscada. Se hicieron muy populares en cada una de las unidades y se admiraba mucho su capacidad para poder localizar los puntos de emboscada. Los estadounidenses lucharon manzana por manzana para recuperar Hue, avanzando lentamente por viejos patios y calles estrechas, ya que el fuego de los francotiradores comunistas era intenso. El 6 de febrero, una semana después del inicio de la ofensiva, 5 compañías de marines reconquistaron algunos edificios clave, como el hospital, la cárcel y el cuartel general provincial. Pero había sido una tarea sangrienta. Más de 100 marines estadounidenses habían perdido la vida y la moral había resultado muy afectada. Lo peor es no saber dónde están. Corren por las alcantarillas, las cunetas, por todas partes. No vale la pena esperar seguir con vida de un día a otro. Yo solo quiero volver a casa y continuar mis estudios. ¿Has perdido algún amigo? Bastantes, perdimos uno el otro día. Todo esto realmente apesta. Después de 10 días, los comunistas todavía controlaban el importante sector norte y la ciudadela. En ese momento, los marines empezaron a cruzar el Perfume River, cuyos puentes principales habían sido volados por los comunistas. 2 compañías de marines cruzaron el río en ferry para atacar la ciudadela desde el este. Los altos mandos estadounidenses y subvietnamitas coincidieron en que las bajas eran numerosas y decidieron bombardear la antigua ciudad, una acción que no habían intentado antes por su importancia histórica. En las afueras de Hue, los refuerzos estadounidenses empezaron a avanzar y cortar las líneas de suministro comunistas. Mientras la batalla se iba enfureciendo, hubo un momento de aliento para los marines. Mágicamente, y no sabemos de dónde, surgió una bandera estadounidense. Para empezar, un tirador veterano miró hacia arriba y empezó a llorar a lágrima viva. Pero creo que el mayor fenómeno fue que, en medio de los tiroteos y del jaleo, y desde las ventanas de un edificio oficial que los marines aún estaban desalojando, habitación por habitación, se oyó un tremendo grito. Un grito de alegría por encima de los ruidos de la batalla y todo lo demás. En la batalla de Hue, los subvietnamitas calcularon sus pérdidas humanas en 400 contra 5.000 de los comunistas, mientras Estados Unidos perdió 142 marines y otros 857 quedaron malheridos. Entre ellos se hallaba el teniente coronel Christmas. Dejé que me tumbaran, que me acostaran, pero es algo que seguirá confuso en mi memoria toda la vida. Los impactos de los morteros empezaron a estallar. Yo no podía hacer nada. No podía moverme. Los morteros no cesaban. Era algo dantesco. Y de pronto, mi operador de radio, mi sargento artillero, saltaron y cayeron encima mío, inmóviles. Su peso me asfixiaba. Sentía un gran dolor. De nuevo sufrí algunas heridas más, pero no fueron graves. Es algo que seguirá vivo en mi memoria toda la vida.
solo quedaba reconquistar el antiguo fuerte, la Ciudadela. Apoyando la avanzadilla, los carros de combate dispararon a discreción contra los muros y el jardín de la Ciudadela. Los marines tomaron la entrada sudeste de la Ciudadela y penetraron en ella. El 25 de febrero de 1968, la batalla de Hue había terminado y las tropas sudvietnamitas lo celebraron. Sin embargo, las fuerzas comunistas también reclamaban para sí la victoria. El diplomático de Vietnam del Norte, Havan Lao. Para nosotros, la ofensiva del Tet constituyó una victoria estratégica. En cuanto a nuestras pérdidas en vidas humanas y material, no me acuerdo de la cifra exacta, pero era natural que perdiéramos hombres y material. Ese constituía el precio que se tenía que pagar para conseguir una victoria estratégica. La gran ciudad destrozada representaba un triste monumento a lo que había costado la victoria. El general Westmoreland afirmó que ahora se podría ganar la guerra. Este era el punto de inflexión de la guerra. Podía haber sido el punto decisivo para el éxito, pero resultó ser el punto de inflexión para el fracaso por culpa de los primeros informes negativos de los combates que dieron al pueblo estadounidense la impresión de que nos estaban derrotando en el campo de batalla. Y eso influyó en la opinión pública hasta tal extremo que incluso las autoridades políticas decidieron retirarse del campo de batalla cuando el enemigo estaba contra las cuerdas. La ferocidad de la ofensiva del Tet y el gran número de bajas, tanto civiles como militares, hizo que la prensa mundial publicara titulares dramáticos. Tan solo en Hue, el número de civiles fallecidos fue de 5.000, la mitad de ellos supuestamente ejecutados por los comunistas. Los estadounidenses empezaron a cuestionar el coste humano y económico de esta guerra remota e insegura. El jefe de policía de Saigón ejecutó a un prisionero capturado. En una imagen que publicaron los medios de comunicación y que horrorizó a la opinión pública. En esta guerra televisada, el conflicto y el sufrimiento eran transmitidos inmediatamente a los hogares de Estados Unidos. Me gustaría irme a casa. No sé. Esta es la peor zona en la que hemos estado desde que llegué a Vietnam. ¿Crees que vale la pena? Sí, no lo sé. Dicen que luchamos por algo, pero no lo sé. Vietnam fue la primera guerra que se libró sin censura de prensa. El antiguo secretario de Estado, Dean Rusk. Este fue el primer conflicto que pudieron ver por televisión a diario en todos los hogares del mundo. ¿Qué hubiera ocurrido en la Segunda Guerra Mundial si hubieran televisado los asaltos de Guadalcanal, la cabeza de playa en Anzio, la batalla de las Ardenas o el asalto a Dieppe, y el otro bando no hiciera lo mismo? Si las personas corrientes pueden o no apoyar un esfuerzo de guerra con ese machaqueo diario, es una cuestión muy conflictiva. Cuando acabó la ofensiva del Tet, que duró 4 semanas, Clark Clifford tomó posesión del cargo de secretario de Defensa para el que había sido nombrado antes de la ofensiva del Tet, cuando apoyaba la política del presidente Johnson en Vietnam. Un mes de estudio le había cambiado. Pues le juro que para mí fue una revelación. Me pasé 4 días, por ejemplo, en el tanque, una sala enclavada en el Pentágono, donde estás en contacto con cada una de las bases estadounidenses en el mundo. Yo intentaba conseguir respuestas a algunas preguntas que habían surgido. Hacía preguntas como, en su opinión, la opinión de los expertos militares, ¿cuánto puede durar la guerra? Pero no conseguía respuestas satisfactorias. Si ahora enviamos otros 200.000 hombres, ¿será al final o tendremos que enviar más? Pues lo ignoramos. ¿Estamos realmente venciendo en la guerra? Pues depende de cómo se mire. Yo no conseguía respuestas sólidas, así que al final hice la pregunta definitiva. ¿Cuál es el plan para que Estados Unidos gane la guerra? Fue inquietante para mí averiguar que no teníamos ningún plan militar para ganar la guerra. Al final de esta encuesta bastante larga, me tomé 3 semanas o un mes y luego le comuniqué mis opiniones personales al presidente Johnson. Le dije que quedaba muy claro para mí que la única acción que Estados Unidos podía hacer era retirarse de Vietnam. Esa guerra estaba perdida.
Clifford convenció al presidente Johnson. Un mes después, Johnson anunciaba su retirada. Vietnam había acabado con su presidencia. El presidente Johnson se inclinó ante la reacción adversa de la opinión pública con relación a la ofensiva del Tet. El primer presidente, que había comprometido a tropas de combate estadounidenses, ahora advertía que Vietnam estaba dividiendo a Estados Unidos. Por tanto, decidió congelar el envío de tropas, limitar los ataques aéreos y buscar la paz, pero no buscaba la reelección. Buenas noches, ciudadanos estadounidenses. Esta noche quisiera hablarles de la paz en Vietnam y el sudeste de Asia. Con nuestros hijos en tierras lejanas, con el futuro de Estados Unidos siendo desafiado aquí mismo, en casa, con nuestras esperanzas y las esperanzas del mundo por la paz en juego día tras día. Creo que no debería dedicar ni una hora, ni un día de mi tiempo a causas personales o particulares, o a cualquier deber que no sea las impresionantes obligaciones de este cargo, la presidencia de nuestro país. Por consiguiente, no me presentaré ni aceptaré la nominación de mi partido para otro mandato como presidente de este país. No obstante, quiero que todos, que el mundo entero, sepa que una fuerte, confiada y vigilante América está preparada esta noche para conseguir una paz honorable. Y está preparada esta noche para defender una causa honorable, sea cual sea el precio, sea cual sea la carga, sea cual sea el sacrificio que pueda requerir ese deber.